Buenas tardes, eh, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Estamos con la Magíster Pamela Cedeño de la Unidad Educativa Andrés de Córdoba. Le vamos a hacer una entrevista. Por favor, Magíster, me ayuda con unas preguntitas. ¿Cómo se puede evaluar la efectividad de la enseñanza virtual en comparación con la enseñanza tradicional? Bueno, buenas tardes. Claro que sí. A ver, bueno, evaluar la efectividad de ambas enseñanzas se podría decir que es todo un desafío, ya que ambas son totalmente opuestas y diferentes, pero podríamos decir que para poder evaluarla se pueden tomar en consideración ciertos criterios, como por ejemplo el rendimiento académico de los estudiantes que pueden tener en la una o en la otra, considerando lógicamente que en la virtual todo va a depender de la forma en la que se la maneje, ya sea que sean tareas por WhatsApp, actividades que se hayan enviado o que sean evaluaciones en línea. Y también debemos considerar que el docente no está viendo lo que el estudiante está realizando de manera presencial. Entonces, por lo cuanto, no se puede hacer una medida, digamos así, 100% verídica o real, sino simples estimados. También tenemos que ver el compromiso y la participación de los estudiantes, que tengan ya sea en las clases virtuales, que ingresen a tiempo, que se mantengan conectados, que permanezcan en cámara y que participen, lo cual es muy contraparte cuando en el aula nosotros como docentes estamos viendo al estudiante y sabemos cómo es su participación, cómo es su comunicación, etcétera. También tenemos que pues tomar en cuenta lo que es la autonomía y la gestión del tiempo, ¿sí? Es decir, si los estudiantes se desenvuelven solos o si hay una persona detrás quien está acompañando su estudio en el ámbito virtual, ya que en el aula pues nosotros lo podemos manejar de diferente manera, ya que nosotros somos quienes gestionamos el tiempo de los estudiantes y el nuestro. También tenemos que tomar en consideración que otras de las áreas es el desarrollo de las habilidades, ya que no es lo mismo las habilidades que van a desarrollar de manera presencial que las tecnológicas que van a desarrollar en el ámbito virtual, considerando que ambas son totalmente importantes. Es por eso que, como mencioné al inicio, es quizás un desafío, un poquito desafiante el ver la efectividad de la una y la otra, ya que ambas tienen partes positivas y partes negativas y ambas se evalúan, si bien dentro de los mismos criterios, pero en diferentes entornos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué papel juega la formación docente en la adaptación a la enseñanza virtual? El papel del docente. Bueno, podríamos decir que aquí la formación docente es crucial para la enseñanza virtual. Sí, porque si un docente no está capacitado en el manejo de herramientas tecnológicas, en el uso de aulas virtuales, realmente las clases se van a volver tediosas, se van a volver difíciles, los estudiantes van a perder la motivación por estudio. Por eso que hace unos años atrás, cuando atravesamos la pandemia, los docentes tuvimos que formarnos en todo lo que está relacionado a los ámbitos educativos virtuales. Fue un desafío para todos los docentes, ya que de la noche a la mañana tuvimos que adaptarnos. Sí, y esa creo que es una de las ventajas de ser docente y algo de lo que ustedes como estudiantes también van a tener que aprender en el transcurso de su vida laboral, que el docente tiene que adaptarse al contexto, tiene que adaptarse a la realidad en la que está viviendo y tenemos que estar en constante formación. Por ejemplo, en lo que fue los entornos virtuales o en lo que es la enseñanza virtual, tenemos que desarrollar principalmente competencias tecnológicas, como es el uso de plataformas educativas, como lo son Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, entre otras. ¿Sí? También es importante el poder saber gestionar ciertos problemas técnicos que se llegan a presentar, como cortes de energía eléctrica, el, el, los cambios en los niveles de Internet, ¿sí? Y también pues tenemos que aprender a desarrollar metodologías activas en línea, materiales interactivos que nos permitan interactuar con el estudiante a través de la pantalla y que la clase se vuelva dinámica y que no sea un monólogo del docente hacia una pantalla, sino que el estudiante también participe en la misma. También es importante el poder gestionar la retroalimentación con el estudiante, es decir, el poder revisar la actividad, el poderle dar
una atención personalizada para poder explicar ciertas cosas que no haya entendido, también manejo de dinámicas grupales, trabajos grupales, para que los chicos vayan desarrollando todas estas habilidades virtuales. Pero para eso, primero el docente tiene que estar en constante formación y estar al día en todo lo que son las nuevas estrategias metodológicas tecnológicas. Muchas gracias. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles son los principios éticos fundamentales que guían la práctica educativa de un docente? Ya, bueno, hay varios principios que guían la práctica docente la práctica educativa de un docente, ¿sí? Entre estos está ahí, en primer lugar, el respeto a la dignidad humana, ¿sí? Es decir, tratar a todos los estudiantes con respeto, valorar su identidad, sin importar su origen, su cultura, su religión, debemos tratarlos a todos por igual, debemos respetar sus ideologías, ¿sí? También es importante el mantener un principio de igualdad y justicia, es decir, garantizar que todos tengan un acceso igualitario a la educación, el poder nosotros, pues, tener también el principio de confidencialidad. Hay que manejar con mucho cuidado la información que nuestros estudiantes nos entregan a diario, ¿sí? Porque hay muchas cosas que son personales, que a veces los chicos nos confían porque tienen confianza, etcétera, y en nosotros, pues, utilizar esa información para poder guiarlo de mejor manera. También, pues, el principio de la responsabilidad profesional, es decir, actuar profesionalmente, buscando situaciones o acciones que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo de nuestros estudiantes. También tenemos el principio de la honestidad y la transparencia, ya que recordemos que nosotros somos el ejemplo a seguir y somos, pues, quienes el modelo o el rol, ¿sí? De nuestros futuros líderes y etcétera. También podríamos decir que otro de los principios es el fomentar el pensamiento crítico, ya que esto es fundamental o prioritario para fomentar la autonomía de nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje y que ellos puedan aprender a resolver problemas de manera independiente. Y no menos importante, otro de los principios es el trabajo en equipo. Enseñar a nuestros chicos o a nuestros estudiantes a trabajar en equipo, en que todos tienen que colaborar, en que los estudiantes aprendan a valorar lo que los demás opinan, lo que los demás piensan, aceptar otras ideas, ¿sí? Y hacer, pues, lo que sea más conveniente para el grupo. Esos serían dentro de los principios más básicos del educador. Gracias. Vamos con la pregunta 4. ¿Cómo se puede promover la justicia y la equidad en el aula? Bueno, para responder esta pregunta podemos decir que hay varios factores, ¿sí? Primero, hay que saber reconocer y valorar la diversidad, ¿sí? Es decir, debemos ser conscientes que en un salón de clases cada estudiante es un mundo, ¿sí? En cultura, en tradición, en estilo de aprendizaje, en experiencias de vida. Cada uno tiene su valor y hay que fomentar este ambiente inclusivo donde todos los estudiantes se sientan respetados y aceptados. ¿Cómo se logra esto? A través de la implementación de materiales diversos, ¿sí? Que engloben todo esto, ¿no? Haciéndoles ver a nuestros estudiantes que estamos comprometidos con todo lo que ellos son como seres humanos y que respetamos cada una de sus diferentes formas. También hay que crear un ambiente seguro, acogedor, establecer reglas claras, eso sí, desde un principio es muy importante para la justicia y la equidad que los estudiantes, así como se les ayuda, se les respeta, se les comprende, ellos también deben aprender a respetar las reglas que estén dentro de la clase para que todo se maneje con respeto y cortesía. Y de esta forma tengamos, pues, estos espacios seguros. También es importante que dentro de nuestro currículo se apliquen, pues, las adaptaciones a las diferentes necesidades que nuestros estudiantes puedan tener. Gracias. Vamos con la pregunta 5. ¿Qué oportunidades se presentan para innovar y mejorar la práctica educativa en diferentes contextos? Ya. Bueno, para poder innovar y mejorar la práctica educativa, como ya lo había mencionado, primero tenemos que conocer cuál es nuestra realidad, saber qué tenemos disponible, qué no tenemos disponible, qué podemos y qué no podemos hacer. Hoy en día es muy importante el uso de la tecnología, por lo tanto, tenemos que buscar la manera
de poder utilizar plataformas o plataformas de aprendizaje en línea, como lo son el Google Classroom, el Microsoft Teams, que nos permite generar esta interacción fuera del aula o de un ambiente regular. También de ser posible y en las instituciones donde hay esta posibilidad, el poder utilizar lo que son la realidad aumentada, ¿sí? Las redes virtuales, lo cual puede ofrecer al estudiante una alternativa diferente y más inmersiva. ¿Cómo se puede gestionar el estrés y la carga de trabajo en diferentes entornos educativos? Bueno, a ver, el estrés y la carga de trabajo como docentes que tenemos de diario es intensa y extensa, ¿sí? Esto se debe a que tenemos mucha presión académica, expectativas altas, las responsabilidades de diferentes actividades y esto puede llegar a afectarnos de manera pues muy negativa. Sin embargo, creo que existen ciertas estrategias que podemos aplicar pues para que esto sea un poquito más llevadero, de decirlo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que ciertas estrategias para los docentes son en aprender a planificar nuestro tiempo de manera eficiente, ¿sí? Es decir, organizarnos para que pues toda esta carga de trabajo se vuelva más ligera, el poder distribuir nuestro tiempo de manera equilibrada entre las actividades que vamos a realizar a lo largo de la semana sin dejar de lado pues nuestras actividades personales y familiares. También tenemos que saber delegar actividades cuando no sea posible. Por ejemplo, cuando se ocupan cargos administrativos o directivos, es importante que se pueda delegar ciertas funciones para que pues la carga no sea tanta. También tenemos que saber que no debemos descuidar nuestro autocuidado y nuestro bienestar personal, es decir, darnos tiempo para nosotros mismos, para nuestras familias, el no llevar demasiado trabajo a casa para que esto no afecte nuestras relaciones familiares. También dentro de lo posible, practicar lo que son técnicas de relajación, meditación, ejercicio, lo cual ayuda pues a mejorar grandemente. Y pues ya en casos más complejos, incluso acudir a psicólogos que ayuden pues con toda esta carga emocional. Saber establecer límites, es decir, aprender a decir no a los padres de familia en ciertas situaciones, como contestar llamadas, mensajes fuera de horario laboral, atender a personas pues fuera de la institución educativa. Entonces tenemos también que darle a entender al padre de familia y a los estudiantes que fuera de nuestro trabajo tenemos también una vida personal que debemos cuidar, establecer horarios de oficina con una comunicación limitada y pues saber colaborar en equipo, saber trabajar en equipo para que pues todas estas actividades no sean de una sola persona, sino de un conjunto, ¿sí? Y pues participar en redes de apoyo profesionales entre docentes, que pues puede ayudarnos a veces a resolver ciertas situaciones que nos pueden parecer complicadas cuando estamos bajo estrés. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para fomentar el compromiso y la participación de los estudiantes en clase? Bueno, aquí son varias estrategias las que se podrían utilizar y hoy en día o en la actualidad específicamente se están utilizando tres, que son el aprendizaje basado en proyectos, que es donde los estudiantes participan o trabajan en proyectos reales que puedan ser aplicables en la vida diaria, que sean relevantes, ya que esto permite su motivación a investigar, a colaborar y a poder aprender y aprender a aplicar lo aprendido en situaciones del mundo real, lo cual hace pues que este aprendizaje sea mucho más significativo. También se utiliza mucho lo que son las flipped classrooms o lo que se conoce en español como clase invertida, que es donde el estudiante investiga previamente un tema que el docente le haya dado. ¿Sí? Y a través de este tema, pues en la clase se realizan prácticas, se resuelven preguntas y se discute lo que se aprendió. Esto fomenta una participación más activa en el aula y el docente pasa de ser un simple moderador a ser simplemente una guía para que el estudiante pues fomente su autoaprendizaje. También se está utilizando mucho lo que es la gamificación, es decir, incorporar elementos de juegos, puntos de recompensa, niveles, pero fomentando siempre una competencia amistosa para que las actividades pues sean mucho más participativas. Todo esto, lógicamente, en un ambiente inclusivo,
es decir, en el que se permita la participación de todos los estudiantes, se establecen límites como respetar el turno de palabra y etcétera. También el reconocer la diversidad, que hay diferentes tipos de aprendizaje y planificar actividades pues para que cada uno se sienta incluido. Y también es muy importante el promover la autonomía, es decir, que el estudiante se vuelva autónomo, que no dependa de otros para poder realizar sus actividades. Muchas gracias. Vamos con la pregunta 8. ¿Cómo se pueden utilizar las tecnologías para aumentar la interacción y el compromiso de los estudiantes? Bueno, si bien es cierto que hoy en día las tecnologías son muy fundamentales, también todo esto va a depender del contexto educativo donde nos desarrollemos y del acceso que tengan pues tanto docentes como estudiantes a lo que es el mundo tecnológico. Pero bueno, dentro de las posibilidades, ¿sí? O cómo se puede realizar esto es el aprendizaje de las plataformas de aprendizaje interactivas o lo que se denomina como Learning Management System o LMS, como por ejemplo lo que es Google Classroom, Moodle, Canva, Edmodo, sí que nos permite pues gestionar múltiples tareas, múltiples actividades, enviar mensajes, gestionar trabajos, pruebas, sí, lo cual hace pues que estas herramientas se conviertan en un aliado, sí, en un aliado al momento pues de la retroalimentación, al momento de que la calificación sea más rápida, de que el estudiante tenga pues esa comunicación constante y la interacción constante. También podemos generar contenido multimedia interactivo a través de las diferentes plataformas que nuestros estudiantes manejan, como TikTok, YouTube, redes sociales, donde nos permite estar más conectados con nuestros estudiantes y pues hacer que nuestras clases sean mucho más atractivas. También podemos utilizar herramientas de colaboración en línea, como lo manejan mucho las universidades hoy en día, lo que son Google Docs, Google Drives, donde el estudiante está en una nube y pues todos los integrantes del grupo lo pueden ir modificando al mismo tiempo y de esta forma pues no tienen que estarse enviando los compendios, ¿sí? Sino que todo se va trabajando en línea. También tenemos los famosos tableros colaborativos como los Padlets de Trello, Jamboard, que son pues herramientas que permiten compartir un espacio visual, agregar imágenes, etcétera, similar a lo que funciona con Google Docs. Tenemos las plataformas de videoconferencia, obviamente, que nos han sido muy útiles, ¿sí? Como por ejemplo el día de hoy que se puede realizar esta entrevista pues a través de este medio. Gamificaciones, juegos educativos como Kahoot, Quizzes, Minecraft, que hoy se está utilizando mucho para lo que es explorar y construir mundos virtuales, realidad aumentada, realidad virtual, el uso de las AIs que están saliendo hoy en boga, ¿sí? Las redes sociales, como lo había mencionado anteriormente, y los foros de discusión que pues las universidades los están utilizando y que las instituciones educativas como colegios las están empezando a utilizar y a implementar. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales áreas de mejora en la educación actual desde la perspectiva de un docente? Bueno, las áreas de mejoras hay muchas, porque hay mucho que mejorar. Nuestra educación actual tiene muchas falencias que debemos ir mejorando, pero bueno, desde nuestra perspectiva como docentes, lo que podemos pues ir realizando día con día es primero el seguirnos capacitando, el seguirnos formando, ¿sí? Es decir, tener una capacitación continua en cuanto a las nuevas metodologías, las nuevas estrategias, los nuevos tipos de educación, ¿sí? Todo esto de las tecnologías, para que no nos quedemos atrás, ¿sí? Entonces tenemos que seguirnos capacitando, desarrollar competencias digitales es fundamental hoy en día con el uso pues de las diversas herramientas tecnológicas que tenemos al alcance de nuestra mano. Tenemos que pues también no dejar de lado la metodología diferenciada, seguir trabajando en lo que son proyectos, en lo que son actividades que permitan a los estudiantes desarrollarse según su tipo de aprendizaje. También tenemos que mejorar muchísimo cómo evaluamos y cómo retroalimentamos a nuestros estudiantes porque todavía seguimos utilizando muchos métodos antiguos que ya no funcionan hoy en día con nuestros estudiantes. Entonces, por eso es importante evaluar constantemente nuestro desempeño de docente y a nuestros estudiantes para saber cómo podemos mejorar en estas áreas y cómo podemos dar un aprendizaje más significativo. Integrar la tecnología cuando podamos, como podamos, según el contexto en el que nos desenvolvamos.
Tratar de que nuestros estudiantes tengan un apoyo socioemocional, ya que hoy en día muchos estudiantes enfrentan retos emocionales derivados del estrés académico, de problemas familiares, de la problemática social, lo cual los afecta y los estresa mucho porque la mente del joven es muy frágil, del adolescente es muy frágil. Entonces tenemos que cuidar mucho también este aspecto para que nuestros ambientes se vuelvan positivos. Saber manejar la disciplina dentro del aula es un factor fundamental y que debemos mejorar mucho hoy en día, ya que se ha perdido mucho el respeto al docente, el respeto al adulto. Entonces tenemos que pues tratar de recuperar eso, tratar de manejarlo positivamente, de encontrar estrategias que nos permitan llegar al estudiante para que pues se eviten estos problemas de disciplina. Y sobre todo, fomentar la creatividad y el pensamiento crítico, que lo hemos perdido mucho en nuestros adolescentes, y tratar pues de que esto les ayude en un futuro a poder resolver problemas de manera adecuada. Muchas gracias. ¿Cómo las investigaciones y las mejores prácticas para informar y mejorar la enseñanza? Bueno, las investigaciones y las mejores prácticas nos ayudan o nos proporcionan una evidencia sólida sobre lo que puede funcionar o no dentro del aula y cómo podemos optimizar nuestros métodos de enseñanza. Es por eso que, como anteriormente lo dije, es necesario que el docente esté en constante investigación, en constante formación, ya que, como dicen, el docente y el médico nunca deja de aprender. Tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguirnos capacitando, ya que día a día se van desarrollando, se van descubriendo nuevos métodos, nuevas estrategias que nos pueden ayudar a manejar lo que son los ambientes escolares en esta época. Por ejemplo, hay que seguir trabajando en lo que son el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje activo, lo cual nos ayuda a mejorar la participación dentro del aula, seguir insistiendo en lo que es el aprendizaje basado en proyectos para que los estudiantes pues, puedan manejar situaciones de la vida real y sepan cómo solucionar sus problemas. Trabajar mucho lo que es la memoria, ¿sí? Como incluyendo lo que es la práctica espaciada, el aprendizaje multisensorial o lo que es la enseñanza diferenciada, que puede mejorar lo que es retención, comprensión, y pues con esto podemos optimizar el proceso de enseñanza. También la evaluación formativa, que es la constante retroalimentación de lo que se va viendo para saber qué conocimientos se está adquiriendo, cuál no se está adquiriendo, qué debo mejorar como docente. Como ya lo había mencionado anteriormente, seguir fomentando la inclusión, la diversidad, es muy importante esto, ya que esto permite que los estudiantes se sientan mucho más conectados con el docente y se crea un clima positivo dentro del aula, además de que se enseña a los estudiantes que deben respetarse. Pues también tenemos que lo que son el promulgar o promover la investigación educativa, es decir, proveer al estudiante de guía para que sepa dónde investigar, cómo investigar, cuál es la manera correcta de obtener información efectiva y verídica, porque sabemos que hoy en día existe mucha información falsa en las redes, en Internet, y entonces tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes cómo filtrar esta información para que la información que se obtenga sea verídica, sea real y comprobada. También pues tenemos que desarrollar como docentes competencias basadas en la evidencia, ¿sí? Es decir, establecer comunidades de práctica, llevar la investigación a la acción, es decir, no solo leer, no solo investigar, sino que lo que se investiga, lo que se estudia, llevarlo a la práctica en el aula para saber pues si funciona o no funciona con mi grupo de estudiantes, si lo puedo recomendar, si no lo puedo recomendar, si tengo que cambiar de metodología. ¿Sí? También lo que es promover el aprendizaje socioemocional, donde le enseñemos a nuestro estudiante cómo obtener habilidades emocionales y que les sirvan pues para poderse relacionar socialmente fuera del ámbito de las redes, ya que sabemos que hoy en día para nuestros estudiantes es muy difícil comunicarse en persona porque todo lo hacen a través de mensajes, a través de chats, y cuando tienen que hablar en persona pues les va mal porque no lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, comentar es fomentar esto de la empatía, el autocontrol, el cómo saberse comunicar en público. Y esto se puede incorporar pues a través de juegos, dinámicas de grupos, discusiones dirigidas y en fin. Muchas gracias, Magíster Pamela. Muchas gracias por esta entrevista y por darme el honor de estar con usted y poderle hacer estas preguntas. Muchas gracias. A usted muchas gracias por haberme tomado en cuenta.